de la parte neonatal principalmente, que es el equilibrio hidroelectrolítico. Vamos a tomar estos temas a consideración ahora y empezamos diciéndoles de que todos los recién nacidos van a mostrar diferencias fisiológicas en comparación con niños mayores y adultos. Así, su tasa metabólica básica es mayor en el recién nacido e incluso el doble que en los niños mayores y adultos. También los requerimientos de líquidos que necesitan estos bebés son 4 a 5 veces más que en los adultos. Su excreción de sodio es solo del 10% de la de los niños mayores y también de los adultos. Y su tasa de filtración glomerular es de 5 a 10 veces menos que la de los adultos. Por eso es que le tomamos también especial importancia a esta parte del balance hidroelectrolítico en los enanos. ¿Y todo para qué? Para poderles dar e hidratar, diremos, una cantidad de líquidos adecuada que no tenga, que no les produzca mayor sobrehidratación, diremos, ni tampoco cuadros de deshidratación en los bebés. Entonces, el manejo correcto de los líquidos y electrolitos va a tener gran importancia en el periodo neonatal y especialmente en los más pequeñitos, en los prematuros extremos y también, diciéndolo de otra forma, en los recién nacidos muy bajos pesos al nacer. O sea, ¿cuáles son estos? Los menores de 1.500 gramos. Para esto influyen múltiples factores, tanto en los requerimientos y la composición de líquidos a administrar, ya que una hemostasis interna inadecuada puede llevarnos a problemas graves en los bebés, tales como son la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, persistencias del conducto arterioso, incluso sintomáticos, el edema pulmonar, y nos lleva también a enfermedades crónicas como es la displasia broncopulmonar. Entonces, este equilibrio hidroelectrolítico va a depender de la distribución del agua en el cuerpo. Entonces será de los ingresos que le demos a nuestro bebé y de las pérdidas que tenga estos. Y esto también va a variar de acuerdo a la edad gestacional. Como les decía, lo más difícil de repente es tratar a los más chiquititos. No, a los más grandecitos ya de repente los podemos tratar incluso como unos lactantitos. Entonces, estas necesidades hídricas van a estar en relación al peso al nacer, a la edad gestacional del bebé, es decir, al grado de madurez que tengan, a la carga renal de solutos, a la función renal, a las pérdidas renales e intestinales y a las pérdidas insensibles, que lamentablemente no son medibles, pero tenemos que irnos aproximando en cada bebé qué pérdidas insensibles puede tener. Recordar un poquito que hay eventos prenatales que pueden tener efectos bastante significativos sobre el balance hídrico después del nacimiento. Por ejemplo, tratar a la madre de repente con excesivos líquidos endovenosos durante el trabajo de parto puede llevar en nuestros bebés a una hiponatremia neonatal con expansión del conducto del agua extracelular. Una insuficiencia placentaria o un tratamiento con diuréticos a la madre pueden alterar el volumen extracelular fetal, la diuresis, así como el volumen del líquido amniótico. También, de repente, se habla mucho del uso de corticoides antenatales, especialmente en las amenazas de partos prematuros, ¿no? Estos corticoides evidentemente nos ayudan en lo que es la maduración pulmonar fetal, ya que acelera esta, pero también acelera la maduración de la función renal. Entonces, en cierta forma, nos va a mejorar la función renal en nuestros bebés, principalmente la contracción del líquido extracelular y también aumenta la maduración de la piel que influye en las pérdidas transepidérmicas de agua. Entonces, tratar a la madre con diferentes cosas, con diferentes productos, va a llevar también a alteraciones o de repente a mejoras en nuestros bebés. Por ejemplo, ustedes ya todos han hecho el seminario y han hecho la clase de atención inmediata y se habló de demorar el clampaje del cordón umbilical por lo menos 60 segundos o un minuto. ¿Qué va a hacer esto? Va a afectar significativamente el volumen total de sangre circulante en el bebé, así como el volumen extracelular, ya que el clampaje inmediato no va a permitir la transfusión placentaria. ¿Y en qué va a influir? Va a influir negativamente sobre la transición hemodinámica de nuestros bebés.
Se sabe que este clampaje oportuno de cordón, o sea, por 60 segundos como mínimo, ¿no? O la otra forma de ver es que mi bebé establezca sus primeros esfuerzos respiratorios, ¿no? Va a ayudar a facilitar la transfusión sanguínea placentaria al niño, lo cual nos puede significar un volumen de aproximadamente 25 a 50 ml por kilo y representar un 25 a 50% del aumento en el volumen total de sangre. Sabemos que especialmente en los prematuros, estos son más inestables inclusive, después del nacimiento y estos van a depender de órganos y sistemas inmaduros para compensar estos cambios. Entonces, será clave optimizar una adecuada nutrición e hidratación para prevenir la deshidratación y evitar la sobrecarga de líquidos, ¿no? Asociada generalmente cuando hay sobrecarga a ductos arteriosos persistentes, ¿no? Enterocolitis necrotizante, etc. Ya que variaciones bruscas del volumen intravascular, es decir, darle infusiones rápidas de soluciones especialmente hiperosmolares a nuestros bebés, van a suponer riesgo de hemorragias intraventriculares. Entonces, toda intervención que se hace desde el trabajo de parto, diremos, van a tener impacto a corto y largo plazo sobre la mortalidad de nuestros bebés. ¿Qué factores van a afectar este equilibrio hidroelectrolítico? Son tres principalmente: la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y las características de la función renal en nuestros bebés. Si hablamos de la distribución del agua corporal, se sabe que el 75% del peso de nuestros bebés a término es agua. Y en el prematuro llega hasta un 85%, especialmente en los menores de 30 semanas. Sabemos que hay dos grandes compartimentos en los que se distribuye esta agua, en el intracelular y en el extracelular. Al nacimiento, como vamos a ver luego, se produce una disminución del agua corporal total, pero a expensas fundamentalmente del extracelular. Y va a haber un traspaso de agua, ¿no?, del intracelular al extracelular. Y se producirá por ahí la diuresis compensatoria en los primeros días. Y esto es lo que debemos recordar. Al nacimiento tenemos, digamos, 80% de agua corporal total a expensas del extracelular. Una vez que pasan los días, este extracelular se va contrayendo, va disminuyendo de líquidos, ¿no?, mientras que el intracelular va en aumento. El agua corporal total, dijimos, en los prematuros de muy bajo peso, miren, puede ser hasta un 98%, dividido en el intracelular, que es el 25% al nacer y posteriormente 30 a 40% del peso corporal. Y el agua extracelular, que va a ser 45% al nacer, mucho más, ¿no? Y posteriormente disminuye a 20 a 25%. Esta agua extracelular se va a redistribuir en el intravascular, el intersticial, el transcelular y el tejido conectivo óseo. Durante los primeros días de vida, consideramos fisiológico mantener un balance negativo. Este balance negativo, ¿qué va a hacer? Que pierda líquidos mi bebé también. ¿Para qué? Para permitir la contracción de esta agua del extracelular. Entonces, esto ya está bien determinado, que en los primeros 7 a 10 días, los atérminos pueden perder de peso hasta un 10%, mientras que los prematuros pueden perder hasta un 15 a 20%. ¿Por qué se pasa esto? Justamente por la contracción del compartimiento extracelular. Los recién nacidos tienen menor capacidad de concentrar la orina, es decir, tienen una filtración glomerular baja. Los prematuros evidentemente tienen una filtración más baja todavía, debido a un flujo sanguíneo renal inferior que aumenta a partir de las 34 semanas recién de edad gestacional. Así, la concentración de orina también es menor en los recién nacidos que
prematuros, perdón, que en los a término. En los prematuros, no, puede llegar a ser hasta 900 miliosmoles en comparación a los 1300 a 1400 que en los adultos, en los a término. Los prematuros, evidentemente, su concentración urinaria es mucho menor, pudiendo llegar hasta 500 miliosmoles por litro. Entonces, los prematuros tendrán más dificultades para manejar tanto la sobrecarga de líquidos y electrolitos, como también la falta de un aporte suficiente de ellos. Por eso tenemos que ser muy meticulosos en este balance para ver cómo se les va a administrar luego, ya que tras el parto se produce un aumento lento de la perfusión vascular hacia el lecho renal. Es lento. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la excreción de líquidos? Entre las 24 a 36 horas, ¿no? Es una fase, diremos, oligúrica. Hay escasa diuresis, hay filtración glomerular baja, ¿no? Hay una fracción excretada de sodio baja. Y esta generalmente es independiente de los líquidos aportados. Recién al segundo, al cuarto día de vida, se produce un aumento del flujo renal. Entonces habrá abundante diuresis con mucho mejor filtración glomerular. Y también va a ser independiente de los líquidos aportados. Después del cuarto día, recién se produce una contracción del espacio extracelular completa con diuresis en función de los líquidos aportados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy muchos líquidos al inicio, no va a hacer nada para que produzca mejor diuresis. O si le doy menos, voy a disminuir esa diuresis. No, no va a pasar eso, sino que sea una cuestión fisiológica esta. La función renal entonces no se alcanza hasta el segundo día de vida, lo que va a conllevar a disminuir una disminución de la diuresis en las primeras 24 horas. Entonces sería la primera fase, fase oligúrica. A partir del segundo día ya se produce un aumento de la diuresis o fase poliúrica y de la natriuresis también, que es secundaria a la inmadurez tubular. Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios en los líquidos durante esta transición? En la fase 2, que ya es dependiente de los aportes, ¿no? Es la fase intermedia que está entre los 7 a los 20 días, va a ser dependiente no solo de los aportes, sino también del estado clínico de nuestros bebés y del aporte parenteral y el enteral que les demos a nuestros bebés. Entonces, va a disminuir las pérdidas insensibles de agua, es decir, va a disminuir la pérdida de agua por la piel, la diuresis y la natriuresis. Y concluye la contracción del espacio extracelular. En esta fase es que se completa, ¿no? Esta fase se completa, diremos, cuando el recién nacido recupera el peso al nacimiento. Estamos hablando entre 7 y 20 días. Dijimos que los primeros 7 a 10 días perdían de peso. Entonces tenemos esos 10 a 13 días para recuperar recién el peso con el cual nació nuestro bebé. Y de ahí tendremos que ver que nuestro bebé por lo menos tenga una ganancia ponderal de 20 gramos por kilo día. En la tercera fase, que ya es la fase de crecimiento, esta fase ya es la más estable, ¿no? Donde se produce ya la ganancia de peso, ya necesitamos tener un balance positivo de agua y sodio, y la piel obviamente ya está más madura y más cornificada. Entonces, ahora veremos, ya hablamos del agua corporal, hablamos de la función renal, y ahora veremos lo que son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles se producen por la evaporación del agua a través de la piel y las mucosas. Se dice que 1/3 de estas se pierde a través del tracto respiratorio y 2/3 a través de la piel. Entonces, ¿qué necesitamos hacer a nuestros bebés para que no pierdan tanto a través de la piel? Colocarlos en incubadoras humidificadas, con 80% de humedad principalmente. La variable que más va a influir en estas pérdidas insensibles, es la madurez del recién nacido. Por decir un a término, puede perder entre 12 ml por kilo día.
Y un prematuro extremo puede perder hasta 200 ml por kilo día, ya que los prematuros tienen mayor permeabilidad de la piel inmadura, hay mayor vascularización cutánea y mayor superficie corporal. Entonces, pierden mucho más a través de la piel que por otra forma. Hay tablas como esta de cuánto puede perder un recién nacido de acuerdo al peso de nacimiento. Los a término generalmente pierden menos, como ven. ¿No se escucha? ¿Pasa algo? ¿Escucha una voz por ahí? Bueno, Sí se ve y se continuamos. escucha, doctor, todo bien. Sí se escucha. Ok. Entonces, los a término o los de más de 2000 gramos, diremos, pierden en promedio 20 ml por kilo día, como pérdidas insensibles. Llegando, miren, entre los 750 y 1000 gramos a 64 ml, se triplica esta pérdida, diremos, ml por kilo día. Evidentemente, estas pérdidas insensibles en el prematuro extremo van a ir disminuyendo a lo largo de las primeras semanas de vida, ¿no? Alcanzando valores similares a los de la término entre las 2 a 3 semanas de edad de vida, diremos. Obviamente, a estas pérdidas hay que añadirles las pérdidas medibles, como son pérdidas por heces, pérdidas por orina, ¿no? De repente algún catéter por ahí o alguna cirugía que le hayan podido hacer al bebé, ¿no? O los vómitos, ¿no? Que pueda tener el bebé. ¿Qué elementos nos van a afectar en las pérdidas insensibles en nuestros bebés? ¿Qué efecto va a tener por decir la madurez? Cuanto más maduro sea mi bebé, va a perder menos como pérdidas insensibles de agua. Entonces, el efecto sobre las pérdidas insensibles va a ser inversamente proporcional al peso y edad gestacional. Más prematuro tendrá mayores pérdidas insensibles, dijimos. La temperatura ambiental aumenta las pérdidas insensibles en proporción a mayor temperatura ambiental. Entonces, en verano los bebés perderán más que en invierno, evidentemente. La temperatura corporal. Se dice que puede aumentar hasta en un 300% una temperatura central en el bebé mayor de 37.2 grados centígrados. Entonces, la fiebre va a aumentar hasta en 300 grados, hasta en 300%, perdón, estas pérdidas insensibles. Mientras si colocamos una humedad ambiental o le colocamos oxígeno humidificado también a nuestros bebés, estas van a disminuir las pérdidas insensibles en nuestros bebés. Alteraciones que pueda tener nuestro bebé, como lesiones dérmicas, alteraciones congénitas, o usar cunas de calor radiante, ¿no? Van a aumentar las pérdidas insensibles según la extensión de la lesión que tenga el bebé. Y la cuna de calor radiante, si no está humidificada, también va a aumentar hasta en 50% estas pérdidas insensibles. El uso de fototerapia, ahora que hacíamos el seminario con el grupo porque nos atrasamos un poquito nosotros, puede aumentar las pérdidas insensibles hasta en un 50%, especialmente con los equipos de fototerapia antiguos. Mientras que un cobertor plástico, por eso que cuando hacemos atención inmediata a los prematuros debemos colocarle su cobertor plástico, va a disminuir estas pérdidas insensibles hasta en un 30%. Para efectos prácticos, ¿no? Utilizamos esto de acá. Ya que las pérdidas insensibles no se pueden medir directamente, podemos estimarlos. Se dice que un neonato puede perder entre 0.5 a 12 ml por kilo por hora, para sacarlo por horas mejor. Así un a término perderá menos, entre 0.5 a 1 ml por kilo hora. Y un prematuro entre 1 a 2 ml por kilo hora. Esto para efectos prácticos, para más o menos unificar de repente criterios de cuántos puede perder nuestro bebé como pérdidas insensibles para después regular los líquidos. ¿Qué aspectos prácticos debemos tener en cuenta para todo esto? La humedad ambiental en la incubadora. Usar entonces en incubadoras humedad. Y ventilación mecánica también con aire humidificado.
ya que hacer estas acciones, diremos, en nuestros bebés, va a disminuir estas pérdidas insensibles hasta en un 30%, mientras que la fototerapia las aumenta hasta, dijimos, en un 50% dependiendo del equipo de fototerapia. Los prematuros de menos de 30 semanas, ¿qué se les debe hacer más? Aumentar más la humedad relativa de la incubadora, ponerle en 85 hasta 90%, por lo menos hasta los 14 días de vida, ya cuando la piel ha completado su maduración. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro parámetro clínico para ver principalmente cómo estamos yendo con nuestros bebés? Va a ser la pérdida de peso. Si decimos que pierde de repente un prematuro de 10 a 15% en una semana, en un día debe estar perdiendo hasta 2.2% más o menos. Pero pérdidas mayores, y por ejemplo, una pérdida de más del 5% diario, o una pérdida en una semana de más del 15%, nos va a obligar a aumentar los líquidos. Si existe una pérdida diaria menos de 2% o menos del 10%, solamente restringiremos los líquidos. Entonces, habrá que evaluar bien lo que son los ingresos y las pérdidas de líquidos y electrolitos. Entonces, para calcular los líquidos, ¿qué hacemos? Primero, determinar si nuestro balance es positivo, es negativo o está en cero. Además, consideraremos cómo está la diferencial de peso o delta de peso. ¿Qué tiempo de vida tiene mi bebé? Y el estado clínico de mi bebé. Sabemos que los primeros días de vida, la primera semana, lo ideal entonces es mantener un balance negativo. Entonces, tener cuidado en mantener este balance negativo. Y así vamos a prevenir los cuadros de persistencia de conducto arterioso, de enterocolitis necrotizante, etc. Y especialmente mantenerlo incluso un poco más negativo cuando hay un antecedente de asfixia neonatal. ¿Qué se debe considerar para calcular el aporte de líquidos entonces y electrolitos? ¿Cuánto líquido necesitamos para la formación de orina? Entonces habrá que aportar la cantidad de líquidos que permita una orina con una concentración adecuada, o sea, siquiera de 250 miliosmoles. Debemos dar además líquido necesario para reponer las pérdidas insensibles, las pérdidas gastrointestinales. Estas son escasas, sabemos, en los primeros días de vida, ya que difícil que tengamos cuadros de diarrea o ostomías en los primeros días, ¿no? Pero si los tienen, hay que tener cuenta también estas pérdidas para aumentar los líquidos a los bebés. Y también considerar el agua para el crecimiento. Esta agua para el crecimiento no se contabiliza en los primeros días porque sabemos que va a perder de peso primero, ¿no? Entonces no habría mucho problema por ahí, pero después de la primera semana de vida sí. Posteriormente ya se va a calcular alrededor de 20 ml por kilo día, ¿no?, de agua requerida para la formación de nuevos tejidos. Entonces, ¿cómo calculamos los ingresos y las pérdidas? Los ingresos es el aporte de todos los líquidos. Entonces será importante consignar todo lo que ha ingresado, lo real, con la hoja de enfermería. Llámense líquidos orales, endovenosos. Y también en líquidos considerar como adicionales el lavado de catéteres, la administración de medicamentos que muchas veces no lo consideramos. Y para las pérdidas tenemos la orina, deposiciones, las pérdidas insensibles que ya estuvimos viendo y otras pérdidas extrarrenales. Sabemos que las pérdidas insensibles no se pueden medir directamente, entonces ya les di la formulita o los cuadros, cualquiera de los dos se pueden usar, ¿no? Para, según esto, estimar, según el balance del día anterior e integrado, factores que lo puedan modificar. Llámese el uso de cunas térmicas para los bebés, la fototerapia, etc. ¿Qué ingresos debemos considerar? Todo lo que es hidratación parenteral. Llámese soluciones con dextrosa, llámese de repente cloruro de sodio, si es que vino mi bebé deshidratado, qué sé yo. La nutrición parenteral también, ¿no? Infusión continua de medicamentos, como son los inotrópicos, la pseudoanalgesia, etc. O infusiones intermitentes, ¿no?, como son los antibióticos, expansores de volumen.
transfusiones, aportes enterales, cuánto le doy por vía oral. Y en los egresos, la orina, pérdidas insensibles, si hay drenajes, pérdidas por ostomías, sangrados, volumen de extracción de sangre que muchas veces no lo consideramos. Se dice que las transfusiones de hemoderivados deben ser cuantificados, pero no deben ser incluidos en el balance de ingresos-egresos, especialmente las transfusiones de paquete globular. Entonces, para hacer el cálculo del balance, ¿qué debemos considerar? La variación del peso, el delta de peso, que debe ir de la mano con el balance. ¿Qué quiere decir? Si tengo una pérdida de peso, tendré un balance negativo. Si tengo un peso en cero, no ha perdido ni ha ganado nada, mi balance también debería ser neutro. Y si mi bebé gana de peso, probablemente el balance también tenga que ser positivo, ¿no? Y los ingresos contabilizados y las pérdidas contabilizadas. Entonces nos vamos con una balanza, ¿no? Los ingresos deben estar de la mano de los egresos. Tener un balance neutro sería esto, ¿no? ¿Qué ingresos? Volumen, su composición, etcétera, y el balance y el peso corporal que debe estar también ahí. ¿Qué análisis de laboratorio pedir? En forma periódica y seriada debemos pedir dosaje de electrolitos séricos, glucosa, urea y creatinina, hematocrito, gases arteriales. Y en la orina, medir el volumen, la densidad urinaria y en lo posible pruebas que detecten sangre en orina, glucosa, el pH, proteínas, etc. Hay un enfoque práctico, ¿no? Winters, por decir, habla de lograr tener siempre un balance neutro. Mientras que Boniou y Levy, por decir, hablan, ¿no?, de que hay variantes en el recién nacido, como la pérdida fisiológica de peso, el estado clínico, como son los edemas, la membrana hialina, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, Boniou y Levy hablan del control del déficit osmolar y de volumen, es decir, cambios en el agua corporal y su distribución en los compartimientos del extra e intracelular. Y ellos hablan que está sujeto a 3 aspectos. Mantener niveles normales de agua y electrolitos, reponer las pérdidas, los déficits, y calcular e incorporar las pérdidas concurrentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros bebés? El aporte de líquidos, por decir en un prematuro de muy bajo peso en el periodo neonatal inmediato, tiene estos objetivos. Permitir que se produzca la contracción fisiológica postnatal del extracelular. Apuntar a una pérdida gradual de peso corporal de alrededor del 10 al 15%. Lograr un balance negativo de líquidos y sodio dentro de los primeros 3 a 5 días de vida. Y minimizar las pérdidas transepidérmicas de agua. Puede ser administrándole un microclima de humedad dentro de la incubadora, sábanas plásticas, usar los nidos y evitar el uso de fuentes de calor radiante. Entonces, estos objetivos se pueden alcanzar mediante una restricción cautelosa de líquidos, monitorizando meticulosamente a intervalos. De repente hacemos balances cada 6, 8, cada 12 horas. No, el balance no solo de agua, sino también de electrolitos. Medir bien los ingresos, egresos, el delta de peso, la concentración de electrolitos, especialmente el sodio. Y extremando, obviamente, cuidados para neutralizar las pérdidas insensibles de agua. Entonces, sobre la base de todos estos datos, iremos ajustando los aportes apropiados. Entonces, se recomienda que este aporte de líquido sea estrictamente con la variación del peso, la diuresis y las pérdidas insensibles de agua, así como una monitorización cuidadosa de electrolitos, de urea, creatinina, glucosa, hematocrito y el estado ácido-base. Las primeras 24 horas de vida principalmente no debemos administrar ni sodio, ni potasio, ni cloro. Estos ya se van administrando a partir del segundo hasta el 4.º día de vida.
Los requerimientos hídricos van a estar determinados entonces por factores, ya dijimos, edad gestacional, tipo de incubadora, ¿no? Y métodos empleados para reducir al máximo las pérdidas insensibles de agua. Entonces, en el primer día, ¿cuánto de líquidos vamos a dar? Si el bebé pesa más de 2.500 gramos, le estaremos administrando entre 60 a 80 ml por kilo día. Yo digo, ¿60 a quiénes? A los asfixiados. 80 a los que no son asfixiados o no tienen dificultad respiratoria. ¿De qué? De dextrosa. No de cloruro de sodio, no de sangre, no de nada, de dextrosa. Porque sabemos que la dextrosa es la única fuente de energía para el desarrollo cerebral. Entonces tenemos que mantenerlo con una adecuada concentración de glucosa en sangre para que ese cerebro se desarrolle adecuadamente. Entonces ahí empezamos a hablar del famoso VIG o velocidad de infusión de glucosa. ¿Qué es la velocidad de infusión de glucosa? Es la cantidad de glucosa que yo le voy a administrar a mi bebé para mantenerlo en normoglicemia, ¿no? Eso es la velocidad de infusión de glucosa. Si mi bebé es a término, entonces le administro entre 60 y 80 ml por kilo día. Si es prematuro, va a ser de acuerdo al peso. Miren, los más chiquitos necesitan más líquido, hasta 100 ml por kilo día. Los mayores de 1.500 gramos, entre 65 a 75, o sea, parecido a los a término, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño, más líquido necesita nuestro bebé. Entre el segundo al séptimo día, ¿qué vamos a hacer? Ya se estableció bien la tolerancia al tratamiento de líquidos y tenemos una diuresis normal. O sea, si ya mi bebé orinó, ya puedo considerar también un incremento de líquidos entre 10 a 20 ml por kilo día. No, algunos dicen mejor le incremento de 20 en 20, otros dicen de 10 en 10. No importa, cualquiera de las dos escuelas es buena. Y en la segunda semana de vida ya tenemos que llegar, miren, mayores de 2.500 hasta 120 ml y menores de 1.000 hasta 160 ml por kilo día. ¿Qué hacemos con la glucosa? Y volvemos al famoso VIG. El primer día, también les digo lo mismo, los prematuros requieren mayor cantidad de glucosa para mantenerse en normoglicemia que los a término. Entonces, en los atérminos hablamos de mantenerlos con una velocidad de infusión de glucosa entre 4 a 6 miligramos por kilo minuto y en los prematuros de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Pero debemos tener en cuenta los prematuros y especialmente los menos de 1.000 gramos toleran peor la glucosa. Entonces, ir controlando continuamente también con el hemoglucotés cómo está yendo esa glicemia al bebé. A partir del segundo día de vida, ya les empezamos a dar de 4 a 8 miligramos, de acuerdo a lo que necesiten, de acuerdo al control de glucosa que tenemos, que si está bajo, debemos ir aumentando lentamente también este VIG de 2 en 2 miligramos por kilo minuto. Esta es la fórmula, nos demoraríamos un montón en explicarles cómo salió esta formulita, pero es más fácil aprendernosla de memoria para poder hallar este VIG, que es igual a la concentración de la destroza por el volumen total del endovenoso, ¿no? Multiplicado por 10, que es una constante, dividido entre 1.440 minutos que tiene el día, multiplicado por el peso en kilos. Entonces, si yo le quiero quitar esa constante de 10, un 0,0 sería igual a la concentración de destroza por el volumen total del endovenoso entre 144 por el peso en kilos. ¿Qué hacemos con el sodio? Dijimos que el primer día no le dábamos. La función primordial del sodio es la regulación osmótica, ¿no es cierto? No es necesario el aporte de sodio en las primeras 24 a 48 horas de vida. Los recién nacidos tienen el aporte de la madre, entonces regulan bien con eso. Entre el segundo al cuarto día iniciaremos este sodio, entre las 24 y 48 horas de vida, ¿no? ¿Cuánto? De 2 hasta 5, diría yo, miligramos miliequivalentes, perdón, por kilo día. Entre el quinto y séptimo día mantendremos los aportes. Los muy inmaduros, menores de 750 gramos especialmente, pueden necesitar mayores aportes de sodio, ¿no? Entonces,
suelen ser suficientes para mantener concentraciones séricas normales, que son entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. El potasio, el primer día tampoco es necesario. Entre el segundo al cuarto día iniciamos, generalmente al tercer día, y entre 1 a 2 miliequivalentes por kilo día. Entre el quinto y séptimo día mantendremos solo los aportes. Sabemos que el potasio es el principal catión intracelular y el sodio es extracelular, ¿no es cierto? Es muy importante entonces documentar la función renal antes de administrar potasio al bebé, que orine primero, diremos. ¿No? Y concentraciones normales de potasio en suero son de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El calcio. La concentración plasmática de calcio va a aumentar durante las últimas semanas de gestación. Entonces, ¿qué nos hacemos con los prematuros? Si las últimas semanas aumenta más la concentración, los prematuros van a tener poco calcio. Al finalizar el transporte a través de la placenta en el momento del parto, el calcio desciende, disminuye inclusive, y alcanza sus niveles mínimos entre las 24 a 48 horas de vida, momento en que hay aumento de la paratormona que moviliza el calcio del hueso. Entonces, desde el primer día sí se administra calcio. ¿Cuánto? 1 a 2 miliequivalentes por kilo día. Luego, mantener solamente los aportes. Este es un resumen de lo que más o menos hemos hablado, cuánto de líquidos necesita nuestro bebé, cuánto de electrolitos de acuerdo al tiempo de vida, dijimos que el primer día no era necesario, y cuánto de glucosa administrarle, así de acuerdo al tiempo de vida que tenga nuestro bebé. Nos sirve de base, diremos. Pero también recordemos que debemos ver cómo está esa función renal midiendo el flujo urinario. El flujo urinario se calcula entre el volumen total de orina dividido entre el peso en kilos de nuestro bebé y entre el número de horas que debemos hacer. En los valores normales están entre 2 a 5 ml por kilo hora, ¿no? Cuando hay grandes o pequeños volúmenes, nos va a indicar sobre o deshidratación en el bebé y consideramos oliguria cuando este flujo urinario es menor de 2 ml por kilo hora. Se sabe que el 93% de los recién nacidos orinan en las primeras 24 horas. Y de estos, el 99% lo hacen en las primeras 8 horas de vida. Entonces, ojo, pestaña y ceja. Si un bebé pasó las 24 horas y no orina, hay que buscar la causa por la cual no está orinando este bebé. ¿Cuándo iniciamos la alimentación enteral? Tan pronto como sea posible, especialmente en los prematuros. Si el recién nacido debe permanecer durante un tiempo prolongado sin ingesta por vía enteral, debemos darle nutrición parenteral. Cuando iniciamos alimentación enteral, ¿qué debemos hacer? Evidentemente disminuir los líquidos por vía endovenosa para no sobrehidratarlos. Entonces, mientras aumentamos más la alimentación enteral, la vía endovenosa lo vamos disminuyendo. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para iniciar la alimentación? Que no hayan secreciones orales excesivas en nuestro bebé, vómitos o aspirado gástrico muy bilioso. Que el abdomen esté blando, con ruidos hidroaéreos. Que no haya dificultad respiratoria, ya que la taquimia aumenta el riesgo de aspiración. Y especialmente en los prematuros, se recomienda iniciar tan pronto como sea posible, ya que se va a asociar con mejor adaptación endocrina, hay estimulación de las funciones inmunes y evidentemente va a mejorar la función digestiva, ¿no? Con una evacuación más temprana. Pero hay situaciones en las cuales vamos a tener que tener cuidado, como son las dificultades respiratorias, donde no solamente iniciar de repente por sonda orogástrica en vez de darle por succión, sino restringir líquidos, ya que el aumentar líquidos puede producir edema intersticial pulmonar y puede agravar el cuadro. Si mi bebé tiene insuficiencia cardíaca, igual restringir líquidos e ir evaluando frecuentemente la clínica y los análisis de laboratorio. Y pensar también en que nuestros bebés pueden hacer una displasia broncopulmonar, la cual puede aumentar la tasa metabólica basal, llevando a aumentar la densidad calórica de la alimentación, o sea, darles comidas más concentradas.
pero sin variar el volumen de la misma, para evitar la sobrecarga de líquidos. Acá hay un ejemplo, y con esto ya vamos terminando, para más o menos cómo hallar el balance hidroelectrolítico y qué ir haciendo con nuestros bebés. Tenemos un recién nacido de 3 días de vida, con dificultad respiratoria severa, 1.800 gramos de peso, 34 semanas de edad gestacional, y la madre refiere que orina normal. Le indican hidratación parenteral y nada por vía oral. Estamos en los 3 días de vida. Si le estoy empezando a dar con 80, al tercer día ya le debería aumentar hasta 100. Entonces le doy 100 miligramos por kilo día, o sea, 180 ml por día. ¿Cuántos microgotas o cc por hora le debo dar? Eso lo divido entre 24 y me sale 7.5 microgotas. Sodio, tercer día, 2 a 4, le daremos 3, o sea, 5.4 miliequivalentes, ¿no? Que en 180 más o menos aproximadamente 1 ml en 100 cc. No, eso tendríamos que sacarlo ya con la calculadora. Potasio, le daremos 2 miliequivalentes, o sea, 3.6 por kilo, ¿no? 3.6 multiplicado por lo que pesa. En 180 ml igual 1 ml en 100 de dextrosa. La dextrosa nos dicen, tiene 3 días de vida, B y G de 4 a 8. A ver, démosle 5. Le estaríamos dando 9 miligramos por minuto. Por 1.440 minutos que tiene el día, le vamos a dar 12.960 miligramos por día, es decir, 12.96 gramos. En 180 ml es esto, y en 100 le estaremos dando al 7.2%. Entonces, en vez de darle una destroza al 7.2, que es bien difícil que la enfermera convierta esa destroza al 7.2, le damos una destroza al 7.5, le estaremos dando un poquito más de BIG nada más. El calcio, 1 a 2 ml por kilodosis, por 4 dosis al día, o sea, a 1.8 ml en agua destilada cada 6 horas. Acuérdense que siempre que se administra calcio hay que controlar la frecuencia cardíaca ya que produce bradicardia y paro, y no se debe extravasar el calcio ya que produce necrosis. Este mismo paciente al día siguiente le habían transfundido los 180 ml de destroza. Presenta una orina en 250 ml, deposiciones en 30, un vómito de 20 presentó y pesa 1.650 gramos. Y se evidencia una fontanela anterior deprimida. Se le hace el balance, ¿no? Pérdidas medibles, 300 ml, una diuresis, le sacan el flujo urinario que es 5.78, estaba orinando un montón. ¿No? Y en pérdidas insensibles, calculándole con 1.5 ml por ser prematuro, nos sale 64.8. Entonces, en los egresos totales, 364.8. Y los ingresos, 184.8. Entonces, tenemos, y un delta de peso, el balance hídrico nos saldría menos 184.8 ml, con un delta de peso en menos 150 gramos. ¿No? O sea, del bebé se nos perdió el peso, deshidrató, no le dimos la cantidad suficiente de líquidos. Entonces este mismo paciente y al día siguiente le transfundieron los 180, presenta una diuresis de 30, deposiciones de 20, vómitos 10 y pesa 1.820 gramos. Y ya evidencian, en vez de esa fontanela deprimida, le evidencian signos de sobrehidratación que es fovea pretibial. Yo creo que esto lo ha hecho uno de los alumnos, ¿eh? Por eso encontramos diferencias bien bravas. De ingresos entonces 180, le hacemos todas las pérdidas y tenemos un balance hídrico de más 55.2, con un delta de peso, fíjense, de más 170. Probablemente esto no es lo que se debe hacer porque no se ha hecho un balance meticuloso para ver cuánto de líquidos debemos administrar, pero vale, como un ejercicio nos sirve. Esto es lo que les quería presentar hoy día. Más bien vuelvo a pedir disculpas por la dificultad que hubo, pero felizmente alcanzamos a tiempo. Gracias. Si hay preguntas, por favor. Doctora, una pregunta. Sí, hijo. Cuando calcula los egresos totales, sumó las pérdidas medibles y las pérdidas insensibles, pero no se contó la diuresis.
¿Es así o es por alguna? No, se cuentan las diuresis también. O sea, tengo que sumar las tres cantidades. Así es, todo se cuenta. Ah, ok. Entonces digamos que fue un error de tipeo. Sí, probablemente. Ah, ok, otra. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí les aconsejo algo. Pidan a sus docentes de práctica que les enseñen balance. En estos días van a venir ejercicios en el examen, así que aprendan a hacer lo básico, sí, pero aprendamos a hacer bien los balances. Doctora, una pregunta. Y nada, Con respecto a la administración de líquidos, mencionó que era con dextrosa, pero creo que mencionó que se usaba cloruro de sodio cuando estaba deshidratado. eso después, por decirme, llega por la emergencia un neonato de 5 días de vida con signos clínicos de deshidratación. Inicialmente tengo que hidratarlo con cloruro de sodio porque no se hidrata con dextrosa. Es cuando hay deshidratación, utilizamos el cloruro para hidratarlos. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, les agradezco, chicos. Si el delegado, por favor, me puede enviar la lista, se lo agradecería. Mi correo está en las diapositivas. Recording stopped.